Sabes, amiga mía, la vida en el campo tiene estas cosas, ¿verdad? Una mezcla de belleza sencilla y dureza que moldea el alma de la gente. Sembramos, cosechamos, lloramos y sonreímos, todo bajo el mismo cielo inmenso. Y detrás de cada puerta de hacienda, de cada cerca de alambre de púas, existe una historia, un secreto guardado, una superación silenciosa que solo quien vive y siente conoce el peso. A veces, el destino nos juega bromas, trae giros que jamás imaginaríamos. Pero es en la adversidad donde la fuerza de la mujer, y la nuestra en particular, se revela, ¿no es cierto? Esa fe que mueve montañas, la resiliencia de quien no se doblega. Es sobre una de esas historias que quiero hablarte hoy, una trama que se desarrolla en el corazón del campo profundo, en un tiempo donde el polvo del camino y el olor a café molido dictaban el ritmo de la vida. Antes de sumergirnos en esta narrativa que promete tocar tus emociones, ¿qué tal si dejas un me gusta aquí para nosotros? Es una forma de decir que te gusta nuestro rincón de historias y ayudar a esta comunidad a crecer. Y si aún no estás suscrita, haz clic en el botón y ven a formar parte de nuestra ronda de relatos, para no perderte ningún pedacito de estas tramas que tanto nos conmueven. En la hacienda La Alborada, el sol se ponía como una brasa incandescente, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que parecían sangrar sobre la vastedad grisácea del valle. Era mediados de los años 50, y el tiempo por allí parecía tener la lentitud de las aguas del río en época de sequía. Juan de Dios, con sus 55 años bien vividos, o tal vez, mejor dicho, bien sufridos, cargaba en la espalda no solo el peso de una jornada diaria de sol a sol, sino también el de una soledad que se extendía por una década, desde que la tuberculosis se llevó a su María. Su piel, curtida por el sol y el viento seco, era un mapa de arrugas que contaba historias de trabajo arduo, de esperanzas plantadas en la tierra y de pérdidas profundas que nunca cicatrizaron del todo. Sus ojos, antes llenos de la llama del amor y la pasión por la vida, ahora reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico, un cansancio del alma. La hacienda, La Alborada, no era rica, pero era su mundo. Su casa, modesta, de paredes blancas encaladas y techo de barro, reposaba bajo la sombra protectora de un viejo roble centenario. El olor de la tierra mojada por las primeras gotas de la noche se mezclaba con el aroma dulce del jazmín que María había plantado cerca de la ventana. Todo allí tenía su marca, la memoria de un tiempo en que la risa resonaba por las habitaciones vacías. Juan vivía para la tierra, para el ganado, para el silencio que, de tan vasto, casi podía tocarse. La rutina era su ancla: despertar antes del sol, cuidar de los animales, caminar por los pastos resecos, hacer pequeñas reparaciones en las cercas y, al final del día, sentarse en el porche y observar el horizonte, buscando tal vez una respuesta que nunca llegaba. María se había ido demasiado rápido. La enfermedad cruel se la llevó en pocos meses, dejando un agujero en el pecho de Juan que el tiempo, por más que pasara, parecía no conseguir llenar. Con ella se fue también la alegría de la casa e, inadvertidamente, un pequeño amuleto de plata que Juan le había dado cuando eran novios, un pequeño corazón grabado con las iniciales J y M. Él creía que el amuleto había sido enterrado con ella, un último vínculo físico que se perdía en la tierra. La ausencia de María transformó a Juan en un hombre de pocas palabras, un ermitaño en su propia hacienda, donde la compañía más fiel eran los ecos de un pasado que él se empeñaba en revisitar en sus pensamientos, noche tras noche. Pero si la soledad ya era una carga pesada, los últimos meses trajeron una nube aún más oscura sobre La Alborada. La sequía, que ya se arrastraba por casi 3 estaciones, ahora apretaba con garras despiadadas. El ganado había adelgazado a ojos vistas, los arroyos se volvieron hilos de lodo y los pozos comenzaban a secarse. Cada amanecer traía la expectativa de lluvia y cada puesta de sol confirmaba la desilusión. Juan sentía la tierra agrietarse bajo sus pies y la desesperación comenzar a agrietar su propia esperanza. Y entonces, el golpe final.
No bastaba la naturaleza con su furia. Los hombres mostraron su propia crueldad. El coronel Epaminondas, vecino de tierras y señor de ingenio que había crecido en poder e influencia en la región en los últimos años, siempre tuvo ojos codiciosos para la hacienda La Alborada. No por la tierra en sí, que era vasta y buena, sino por su ubicación estratégica, un punto de paso importante para las rutas de transporte de sus propios cultivos. Hace algunos años, en un momento de apuro, Juan había contraído un préstamo con Epaminondas, un acuerdo verbal sellado con un apretón de manos y la promesa de pago en cosechas futuras. Con la sequía, las cosechas no llegaron y el coronel, viendo la fragilidad de Juan, decidió actuar. Una semana antes, un grupo de matones de Epaminondas, liderados por un tal José el Brujo, un hombre de mirada fría y sonrisa sádica, apareció en la hacienda, ostentando armas y una actitud de quien manda. No trajeron papeles o documentos, solo la orden del coronel. O Juan pagaba la deuda inmediatamente, con intereses abusivos que se habían multiplicado absurdamente, o sería obligado a vender una parte sustancial de sus tierras, justamente la que colindaba con la propiedad de Epaminondas, aquella más valiosa para él. Juan argumentó, intentó explicar la situación de la sequía, la imposibilidad del pago. José el Brujo solo rió, un sonido seco y cruel. El coronel no entiende de lluvia, Juan de Dios, él entiende de palabra empeñada y de tierra, dijo, golpeando el mango del arma en el porche. El plazo es hasta el fin de la semana que viene. O entregas las tierras o las tierras serán tomadas. Y lo que sobre, bueno, el coronel tiene maneras de hacer que la gente desista de vivir cerca. La amenaza era clara, y Juan sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Vender aquella parte de la tierra era desmembrar la hacienda La Alborada, era renunciar a una herencia, a un pedazo de su propia historia. Era también admitir la derrota, la ruina total de todo lo que él y María habían construido. Había pasado los últimos días vagando por la hacienda, con el corazón apretado, la mente en un torbellino. Intentó vender algunas cabezas de ganado que aún quedaban, pero el precio ofrecido era vil. Apenas daría para pagar los gastos básicos, ni hablar de la deuda exorbitante. Se sentía acorralado, un ratón sin salida. La memoria de María, antes un consuelo, ahora parecía un lamento, un susurro de un pasado que él no podía proteger más. Aquella tarde, Juan estaba sentado en el porche de su casa, el cuerpo pesado, la mirada perdida en la línea del horizonte donde el sol moría. La injusticia del coronel Epaminondas, sumada a la furia de la sequía, parecía haber sellado su destino. La alborada, que un día fue sinónimo de esperanza y nuevo amanecer, ahora era el paisaje de su derrota. Se sentía exhausto, sin fuerzas para luchar, sin una pizca de fe. Las palabras de José el Brujo resonaban en su cabeza. El coronel tiene maneras de hacer que la gente desista de vivir cerca. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Su vida entera estaba allí, clavada en esa tierra. Las lágrimas calientes escurrieron, surcando el rostro ya marcado. Nunca se había sentido tan solo, tan desamparado. ¿Qué sería de Juan de Dios? En ese exacto momento de desesperación, de duelo por un futuro que parecía robado, la mirada de Juan, turbia por las lágrimas y el dolor, recayó sobre algo inusual. Allí, justo en el porche donde él lloraba las últimas gotas de su esperanza, había un bulto, un volumen extraño, un paquete. No estaba allí antes. Alguien lo había dejado. Un pequeño envoltorio, rústico, de color indefinido, pero que desentonaba por completo del paisaje de su dolor. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Desde donde quiera que estés, prepárate, amiga mía, porque lo que Juan estaba a punto de descubrir dentro de aquel paquete cambiaría no solo su vida, sino el curso entero de la hacienda La Alborada, de una manera tan inesperada, tan impactante, que ni el campo más ardiente lograría prever. Aquel paquete, depositado en medio de su más profunda ruina, era la promesa de un misterio que desafiaría toda su comprensión y tal vez la única llama encendida en la oscuridad de su más reciente tragedia. El sol, implacable, ya se desvanecía en el horizonte, pero para Juan de Dios,
El crepúsculo de aquella tarde parecía prometer una oscuridad aún más profunda. Con el corazón destrozado por la amenaza de Epaminondas y el dolor que se renovaba con cada recuerdo de María, apenas había notado el paquete. Ahora, allí posado en el porche, lo miraba con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Quién lo dejaría? Nadie pasaba por allí sin un propósito, sin un recado, y la hacienda La Alborada en los últimos años vivía aislada como una isla en medio de un mar seco. Con las manos temblorosas, pero impulsadas por una fuerza inexplicable que irrumpía en su pecho, Juan se acercó al envoltorio. Era una tela gruesa y descolorida, atada con un cordel rústico. El tacto del material era extraño. No era un regalo de vecino, ni un objeto olvidado. Había una leve respiración, casi imperceptible, viniendo de dentro. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Sería un animal herido? ¿Un cachorro de gato o perro que se había perdido? Dudó, el corazón martillando contra las costillas como un colibrí atrapado. Con un tirón vacilante, deshizo el nudo del cordel. La tela se abrió, revelando una cuna improvisada, y allí, acurrucado en una manta de lana deshilachada, estaba no un animal, sino una criatura pequeña, de carne y hueso, de piel suave y rosada. Un bebé. Sus ojos, aún cerrados por el sueño, estaban contorneados por pestañas finas. Una pequeña boca abría y cerraba en movimientos de succión. Un bebé, recién nacido, a juzgar por la fragilidad y por el cordón umbilical, aún un vestigio de la vida que lo trajo al mundo, cuidadosamente atado. Juan se tambaleó hacia atrás, las piernas fallándole. «Dios mío», susurró, la voz ronca, casi inaudible. El aire parecía haber sido robado de sus pulmones. ¿Un bebé? ¿Allí? ¿En su porche? ¿En medio de su desgracia? No podía ser. Era un error, un espejismo causado por el cansancio y el dolor. Se frotó los ojos, pero la imagen permaneció, real, palpitante, con el pecho del pequeño ser subiendo y bajando en ritmos suaves. Junto al bebé, envuelto en la misma manta, había algo más. Un pequeño amuleto de plata colgado en un fino cordón. Era un corazón grabado con las iniciales J y M, el corazón de María. El amuleto que él mismo le había dado años atrás y que él creía haber ido a la tierra con ella. El escalofrío ahora era de un tipo diferente, un frío que venía de dentro, erizando cada vello de su cuerpo. Aquello era imposible. El amuleto. Aquel mismo. No había duda. El bebé soltó un gemido débil y sus ojos se abrieron. Eran de un azul intenso, profundo, que se fijaron en los de Juan con una inocencia desarmante. En aquel instante, el mundo de Juan, ya patas arriba, se volcó por completo. La resistencia inicial vino como una ola de pánico. No, no puede ser. ¿Qué es esto?, balbuceó, su mente buscando una explicación lógica, cualquier cosa que no fuera aquella escena. Él era un hombre solo, un viudo, en quiebra, y a punto de perderlo todo. ¿Cómo podría él, un hombre que apenas sabía cuidar de sí mismo, cuidar de un niño tan pequeño? La idea de tener un bebé en sus brazos era tan remota como la de una lluvia fuerte en medio de la sequía. Un torbellino de pensamientos lo invadió. ¿Quién haría una cosa así? ¿Abandonar a un niño en la puerta de un hombre desconocido? ¿Y el amuleto? Ah, el amuleto. Era una señal, ¿pero de qué? ¿De María? ¿Un regalo del más allá? ¿Una ironía cruel del destino? Se alejó, casi chocando contra la pared. La primera reacción fue de rechazo. Tomar al niño, llevarlo a la ciudad más cercana, a la iglesia, a alguien que supiera qué hacer. Él no era padre, no era abuelo, no era nada de eso. Él era Juan de Dios, el hacendado solitario y roto. Pero el bebé, como sintiendo la angustia a su alrededor, comenzó a llorar. Un llanto débil, un lamento pequeño que rasgó el silencio del porche y de alguna forma alcanzó las profundidades del corazón endurecido de Juan. No era un llanto de berrinche, era de necesidad, de hambre, de frío. El hombre se vio paralizado.
Sus instintos, adormecidos hace mucho, comenzaron a despertar. Aquella vida era tan frágil, tan desamparada. Se arrodilló torpe al lado del paquete, extendió una mano temblorosa y tocó el rostro minúsculo del bebé. La piel era suave como pétalo y el calor de la pequeña criatura era un contraste con el frío que sentía en su alma. El llanto disminuyó un poco, como si el toque lo hubiera calmado. Juan se vio entonces levantando al bebé con la misma cautela con que lidiaba con una cría recién nacida de cabra. Sus brazos, acostumbrados a la azada y al látigo de ganado, eran extraños y torpes, pero lo sostuvo cerca, instintivamente buscando protegerlo del sereno de la noche. El amuleto, aún preso en la manta, rozaba su mano. Lo acercó y lo examinó. Las iniciales J y M estaban allí, tan nítidas como en el recuerdo. Se acordó del día en que se lo dio a María, en el pequeño arroyo que atravesaba la hacienda, bajo la sombra de un árbol florido. Ella había sonreído, los ojos brillando de felicidad. «Es para recordar que nuestros corazones están siempre juntos, Juan», había dicho ella. Y ahora el amuleto estaba allí, con un niño desconocido. Aquello solo podía significar una cosa: el niño tenía alguna conexión con María. ¿Pero cómo? La noche cayó por completo y el cielo estrellado del campo se abrió en todo su esplendor, indiferente al drama que se desarrollaba en el porche de la alborada. Juan llevó al bebé dentro de casa, a la habitación que fue de María, el único lugar que aún guardaba un poco de su perfume. Allí, bajo la débil luz de una lámpara de queroseno, intentó pensar. El bebé se acurrucó en sus brazos, su cuerpo pequeño una extraña fuente de calor. No tenía nada para el bebé, sin leche, sin ropa, sin cuna. Desesperado, Juan buscó un paño limpio para envolver al niño, tomó un poco de leche de cabra que tenía guardada y con un cuidado torpe intentó alimentar al bebé con una cuchara. La criatura succionaba el líquido con voracidad y la visión de aquel pequeño ser alimentándose en sus brazos hizo que algo se moviera dentro de Juan. No era amor paterno, todavía no. Era una mezcla de responsabilidad, pavor y sí, una punzada de ternura que no sentía hace años. El llanto cesó y el bebé volvió a dormir, un pequeño peso en sus brazos. Juan pasó la noche en vela, sentado en la mecedora de María, con el bebé dormido en su regazo. Observaba la cara serena del niño, intentando descifrar los rasgos, buscando alguna semejanza. Los ojos azules. ¿De quién serían? Su mente corría, intentando unir los puntos. Era como si a cada minuto que pasaba, la idea de deshacerse del niño, de entregarlo a alguien, se fuera volviendo más distante, más imposible. La soledad que lo abrazaba hacía una década, ahora era llenada por una nueva y desconocida presencia. Al día siguiente, la noticia voló como pólvora seca por la pequeña comunidad rural. Juan de Dios, el hacendado recluso, el viudo de María, había aparecido con un bebé. Y no era un bebé cualquiera. Era un bebé de piel clara, de ojos azules. La hacienda La Alborada, antes un símbolo de la vida austera de Juan, se convirtió en el centro de curiosidad y, para él, de un juicio silencioso e incisivo. El primero en aparecer fue José el lechero, un viejo chismoso que pasaba por la hacienda de Juan 2 veces por semana para entregar leche y recoger los pocos huevos que las gallinas de Juan dejaban. Detuvo su burro frente a la casa y vio a Juan pálido, con ojeras profundas, sosteniendo al bebé en el regazo mientras intentaba preparar un biberón improvisado. «Por la Virgen Santísima, Juan, ¿qué es esto?», exclamó José, el lechero, con los ojos desorbitados de espanto. «¿De quién es ese niño? ¿Es algún hijo tuyo que apareció de la nada?». La voz de José, que siempre había sido cordial, ahora cargaba un tono de malicia y curiosidad que Juan sintió como un hierro al rojo vivo. Juan, sintiendo el rostro calentarse, intentó explicar, pero las palabras se enredaban en su garganta. «No sé, José. Apareció ayer por la noche, en el porche. Lo dejaron allí». José el lechero soltó una risa incrédula que para Juan sonó como una burla. «¿En el porche? Así de la nada. ¿Y con quién anduviste, Juan, para aparecer con un niño así?».
Ese niño tiene el color de la gente de ciudad, no del campo. No me digas que María anduvo haciendo de las suyas. Se calló, viendo la mirada fulminante de Juan, que protegía al niño contra el pecho. No hables de María, José, nunca, no sin saber lo que dices, siseó Juan, la voz grave y amenazadora. José, el lechero, retrocedió, pero la sonrisa maliciosa no salió de su rostro. Está bien, Juan, no necesitas enfadarte, pero el pueblo va a querer saber, ¿oíste? Un hombre solo, un viudo y un bebé, eso da de qué hablar. ¿Y qué va a decir el coronel Epaminondas de esto? Justo ahora que él quiere tus tierras. Las palabras de José el lechero eran como piedras lanzadas. La vergüenza y la rabia se mezclaban en el pecho de Juan. No bastaba la tragedia inminente con la hacienda. Ahora él era blanco de chismes, de insinuaciones sórdidas que manchaban la memoria de María y su propia honra. El juicio de la sociedad, un peso invisible pero opresor, comenzaba a abatirse sobre él. Sentía las miradas, incluso las que no veía, las preguntas no dichas, las sentencias susurradas. La pequeña criatura en sus brazos, a la que llamaba provisionalmente pequeño, sintió la tensión y soltó un murmullo, agarrándose a su camisa. En aquel pequeño gesto, Juan sintió una nueva responsabilidad, una nueva razón para luchar. Él no era más solo Juan de Dios, el hacendado arruinado. Él era ahora el guardián de una vida inocente, el blanco de un misterio que se entrelazaba con su pasado. Y aunque el peso de aquel niño fuese inmenso, sentía también que él era su nuevo norte, la pequeña y frágil semilla de esperanza en medio del desierto de su vida. ¿Qué traería a la luz aquel bebé? ¿Quién era él al final? ¿Y qué, en nombre de Dios, haría con el coronel Epaminondas ahora, con una boca más que alimentar y un secreto más que guardar? El camino de Juan de Dios había tomado una curva inesperada, y el futuro, antes un precipicio, ahora era un mar de incógnitas y desafíos, donde el miedo y la esperanza bailaban un vals sombrío. La hacienda La Alborada, antes un refugio de silencio y soledad para Juan de Dios, se transformó en un escenario de una rutina insólita y desafiante. El sol nacía, como siempre, con su brillo amarillo oro, pero la aurora ya no encontraba a Juan postrado en la mecedora de María, sino de pie, torpe, intentando cambiar el pañal de tela del pequeño. Sí, había decidido llamarlo provisionalmente Pequeño, pues el nombre verdadero era un enigma más en este rompecabezas. No sabía si era niño o niña, pero el instinto de protección era fuerte. La vida en el campo, que ya era dura, ganó nuevas capas de complejidad. Los primeros días fueron un tormento. Juan, que sabía lidiar con la dureza de la tierra y la terquedad de los bueyes, estaba completamente perdido con la delicadeza de un recién nacido. Las noches en vela, el llanto insistente, la búsqueda desesperada por leche, que conseguía ordeñando una de sus cabras más mansas y adaptando una botella con pico de tela, eran un desafío constante. Sus manos callosas, acostumbradas a sostener el arado, ahora sostenían al pequeño con una ternura casi dolorosa, temiendo quebrarlo con la más leve presión. El olor a café colado en la estufa de leña, que antes llenaba la casa con un aire de melancolía, ahora se mezclaba con el aroma de talco infantil y leche agria. El ruido del viento en las hojas del roble, antes un ruido monótono, era roto por los sollozos del bebé o por sus pequeños balbuceos, que parecían llenar cada rincón vacío de la casa. Juan tenía que aprender todo: calentar el agua en la olla de hierro para el baño delicado, hacer que el pequeño eructara, calmarlo cuando la fiebre subía un poco. Pequeños gestos de cariño, antes impensables para un hombre tan cerrado, comenzaron a surgir. Cuando el pequeño sonreía en su sueño, una sonrisa desdentada e inconsciente, el corazón de Juan se apretaba de una manera que no sentía desde los días con María. Lo mecía en la silla, cantando bajito canciones de cuna, que María usaba para calmar a los becerros recién nacidos, adaptando las letras para su pequeño. La piel del bebé, suave y olorosa, era una invitación para toques gentiles que él no sabía que era capaz de dar. Pasaba horas observando los ojitos azules, buscando alguna semejanza, una señal,
una pista, y cada vez más, en aquellos ojos, veía un brillo que, de alguna forma, le recordaba a María. El amuleto, aquel pequeño corazón de plata con las iniciales J y M, estaba ahora colgado en la pared, al lado de la cama de Juan, en un clavo que antes sostenía un rosario. Era un recordatorio constante del misterio, de la conexión inexplicable del niño con su difunta esposa. Juan se preguntaba, noche tras noche, si María, de alguna forma, estaría detrás de todo aquello. La vida, que parecía haber llegado a su fin para él, ahora tenía un nuevo propósito, una nueva urgencia. No podía perder la hacienda, no ahora. No con el pequeño dependiendo de él. El chisme, como José el lechero previó, corrió suelto por el pequeño pueblo. A cada ida de Juan al almacén de don Joaquín o a la tienda de doña Mariquita, las miradas eran más intensas, los susurros más audibles. El murmullo aumentaba cada día. «¿Viste a Juan? Desaparecido hace años, ahora aparece con un niño», decía una lavandera a otra, mientras golpeaban la ropa en el arroyo. «Y los ojos azules, hija mía. Eso no es de gente de nuestra tierra», completaba la otra con una sonrisa maliciosa. En la taberna de José Tragos, los hombres se reunían para tomar aguardiente y comentar la novedad. «Juan, un hombre tan serio, ¿quién lo diría, hablaba uno. «¿Pero quién es la madre?», preguntaba otro. «¿Será que es cosa de otro mundo? ¿Una aparición después de tanto tiempo que María se fue?», arriesgaba un tercero, haciendo la señal de la cruz. El coronel Epaminondas, claro, fue uno de los primeros en ser informado. Su reacción fue de desprecio. «Juan de Dios, siempre con sus rarezas. Ahora inventa un hijo para ver si ablanda mi corazón y no paga la deuda», bramó a sus secuaces. «Díganle que no importa quién sea la madre o el padre del niño, la deuda será cobrada. Y el plazo se está agotando». Las palabras del coronel, llevadas por sus hombres, llegaron a los oídos de Juan, que las sintió como un nuevo puñal en su pecho. La preocupación por el pequeño, la necesidad de protegerlo, se mezclaba con el miedo de perder la tierra. La rutina de Juan se convirtió en un tira y afloja entre las necesidades del bebé y las demandas de la hacienda. Intentaba ordeñar las pocas vacas que quedaban, pero tenía que correr a casa al menor llanto del pequeño. La siembra quedaba por hacer, los cercados por reparar. Su cuerpo, ya castigado, sentía el peso de las noches en vela y del trabajo doble. Las pocas vecinas que osaban acercarse, como doña Catalina, la partera de la región, venían más por curiosidad que por caridad. Doña Catalina, una mujer de sabiduría antigua y mirada perspicaz, fue la única que se atrevió a romper la barrera del juicio. Se detuvo frente a la casa de Juan, una cesta de huevos en una mano y una bolsita de hierbas en la otra. «Juan de Dios, ¿puedo entrar? Supe de la novedad y vine a ver al pequeño», dijo ella, con la voz suave pero firme. Juan, sorprendido, abrió la puerta. Doña Catalina entró y, sin pedir permiso, fue directo a la cuna improvisada, una caja de madera forrada con paños suaves. Tomó al bebé en brazos, lo examinó con cuidado y sonrió. «Qué niño lindo, Juan, fuerte, y tiene los ojos de... Ah, esos ojos me recuerdan a alguien, pero no consigo poner el dedo en quién». Evitó mencionar a María, percibiendo la sensibilidad del hacendado. «No sé, Catalina. Él apareció aquí, en el porche», repitió Juan la historia con la voz cansada. «Apareció, sí, y quien aparece así, Juan, es porque tiene un propósito. Ese niño no vino en vano a tu vida, y tú has sido un padre y tanto para él por lo que veo», dijo doña Catalina, su tono de voz transmitiendo una validación que Juan no sabía que necesitaba tanto. «Pero él necesita un nombre, Juan, un nombre de verdad». La conversación con doña Catalina trajo un alivio temporal, pero el peso de la sociedad continuaba incomodando. El domingo, en la misa, el cura, un hombre de fe firme pero de mirada severa, hizo un sermón sobre las familias desajustadas y los pecados ocultos que salen a la luz. Juan, sentado en el último banco de la iglesia con el pequeño dormido en sus brazos, sintió cada palabra como un flechazo. Las miradas de reprobación, las cabezas bajas
el juicio velado. No era bienvenido allí. Él y el pequeño ahora eran los parias, los extraños de aquella comunidad. Salió de la iglesia antes del final de la misa, con el corazón apretado. Caminó de vuelta a la hacienda bajo el sol abrasador, sintiendo la soledad regresar, pero de una forma diferente. No era más la soledad del hombre que perdió a su esposa, sino la soledad del hombre que era juzgado, condenado, sin que nadie supiera la verdad. Miró al pequeño, que dormía tranquilo en su regazo. Aquella criatura, que había llegado de forma tan misteriosa, era ahora el centro de su vida, la razón de su nueva lucha, pero también era la razón de su dolor, de su aislamiento. La rutina continuaba: ordeñar cabras, intentar plantar, remendar cercas y en medio de todo cuidar del pequeño. Se aferraba a las pequeñas sonrisas del bebé, a los balbuceos que, para él, parecían palabras. El olor a jabón de coco en la ropita del bebé, el sonido del molino de viento chirriando, el croar de los sapos por la noche, todo se mezclaba en una sinfonía agridulce de su nuevo cotidiano. Juan de Dios se estaba transformando. El hombre rudo y silencioso daba lugar a un padre torpe pero amoroso. Pero la amenaza de Epaminondas se cernía como una nube negra. El plazo estaba apretando, y el chisme, cada día, ganaba más fuerza. Juan se sentía acorralado entre la necesidad de proteger al pequeño y el riesgo de perder la única cosa que le quedaba, la hacienda, la Alborada. Sabía que el coronel usaría la historia del bebé en su contra, pintándolo como un hombre inmoral, indigno de mantener sus tierras. Necesitaba una solución, y rápido. El misterio del pequeño aún era un peso, pero la necesidad de luchar por él era ahora su combustible. Y la vida en el campo, antes simple, era ahora un laberinto de desafíos, con un pequeño ser como guía y una sociedad entera como juez. ¿Qué haría Juan de Dios para proteger a su pequeño y su tierra? La respuesta no tardaría en imponerse, exigiendo de él una valentía que ni siquiera sabía que poseía. Los días se convirtieron en semanas en la hacienda La Alborada, y el pequeño, a quien Juan de Dios ahora llamaba Samuel, un nombre que le vino a la mente en una noche de insomnio, un nombre bíblico que significaba escuchado por Dios, crecía y se desarrollaba bajo los cuidados torpes pero fervorosos del hacendado. El lazo emocional entre los dos se profundizaba con cada baño tibio, cada biberón, cada canción de cuna entonada con voz ronca bajo la luz de la luna. Samuel, con sus ojos azules curiosos, ya comenzaba a balbucear sonidos que para Juan parecían las más bellas melodías. No había más espacio para la idea de entregar al niño. Samuel era suyo, un regalo inesperado que había llenado un vacío que él ni sabía que era tan profundo. Juan había adaptado la vida de la hacienda para incluir al niño. Lo llevaba consigo al corral, amarrado en un paño a la espalda, sintiendo el calor del cuerpo pequeño y el olor a jabón de coco. Mientras ordeñaba las cabras, Samuel lo observaba con una atención sorprendente para un bebé, y Juan hablaba con él, contando sobre la tierra, sobre María, sobre la vida simple y dura que llevaban. Esta tierra, Samuel, es todo lo que tenemos. Tu padre y tu madre, María, lucharon por ella, y ahora yo lucho por ti, murmuraba, con el corazón apretado, pero con una determinación renovada. Una noche, mientras mecía a Samuel para dormir en la mecedora de María, Juan se descubrió mirando el amuleto de plata que ahora pendía sobre la cuna improvisada. Aquel pequeño corazón, antes un símbolo de su pasión por María, ahora parecía un vínculo misterioso entre el pasado y el presente, entre la vida que se fue y la vida que acababa de llegar. Se acordó de la última vez que vio a María usándolo, en un día de fiesta en la ciudad vecina, antes de que la enfermedad la consumiera. Ella lo había abrazado y dicho: «Este corazón nos unirá para siempre, Juan, no importa lo que pase». Él nunca había entendido el verdadero peso de esas palabras hasta ahora. ¿A quién habría confiado María el amuleto y el bebé? La respuesta parecía estar tan cerca, y al mismo tiempo tan distante. En otro momento, Juan estaba sentado en el porche, Samuel dormido en sus brazos, observando la puesta de sol teñir el cielo de tonos rojizos.
El silencio era interrumpido apenas por el croar de los sapos y el susurro de las hojas. Sintió una paz que no experimentaba hacía años, una sensación de plenitud, incluso en medio de tantas incertidumbres. La vida, de repente, había ganado un nuevo sentido. Samuel era su razón, su esperanza. En aquel instante, supo que enfrentaría al mundo entero por aquel niño. Ah, amiga mía, puedes imaginar la fuerza de ese amor, la belleza de ese cuidado, incluso en medio de tanta dificultad. Es para emocionarse, ¿verdad? Si estás sintiendo el corazón apretarse y apoyando a Juan y Samuel, deja tu me gusta aquí para que más personas puedan conocer esta historia de fe y superación. Pero, mientras el amor de Juan por Samuel florecía, el chisme en la ciudad también alcanzaba su auge. Los susurros dieron lugar a acusaciones abiertas. A cada ida a la ciudad, Juan escuchaba más y más insinuaciones sobre la paternidad de Samuel, sobre la moralidad de María, sobre su propia conducta. Doña Gertrudis, la mujer del notario, conocida por su lengua afilada, no se cansaba de esparcir que un hombre solo no cría a un niño limpio, y que ese bebé es prueba de alguna cosa que Juan de Dios escondió por años. El padre Antonio, aunque sin mencionar nombres directamente, continuaba hablando sobre los frutos prohibidos y los secretos que la tierra revela. Y Juan se sentía cada vez más aislado, un lobo solitario protegiendo a su cachorro de una manada de hienas. ¿Podrías vivir en esa época, amiga mía, con el peso del juicio ajeno, con la falta de recursos, con la soledad y la belleza ruda del interior, todo mezclado? No era para cualquiera. Y Juan, a pesar de su resiliencia, sentía la carga pesada. La amenaza del coronel Epaminondas, que había flotado como una nube distante, ahora se convertía en una tormenta inminente. El plazo final para el pago de la deuda o la entrega de la parte más valiosa de la hacienda La Alborada se estaba agotando. Epaminondas, consciente de la debilidad de Juan y de la situación del bebé, decidió usar el chisme a su favor. Sabía que en una comunidad tan conservadora, un hombre desajustado como Juan, con un niño de origen misterioso, tendría pocas posibilidades de apoyo legal o moral. En una tarde bochornosa, José el Brujo, el matón de ojos fríos, reapareció en la hacienda La Alborada. No vino solo. Trajo consigo 2 hombres más, todos con sombreros de ala ancha y rifles en los hombros, montados en caballos que levantaban una nube de polvo rojo. La escena era intimidante. Juan estaba en el porche, con Samuel en brazos, meciéndolo gentilmente. El corazón del hacendado se heló al ver al grupo acercarse. José, el Brujo, bajó del caballo con una sonrisa de burla. Juan de Dios, venimos en nombre del coronel Epaminondas. El plazo, como sabes, terminó. El coronel no es hombre de volver atrás en su palabra. Sus ojos se fijaron en Samuel y la sonrisa de José el Brujo se ensanchó, cargada de malicia. Y veo que el señor tiene nuevas responsabilidades ahora. Una boca más que alimentar, ¿no? ¿Y de dónde vino ese niño, Juan? ¿Quién sabe si el coronel no pueda usar esa novedad para apurar las cosas allá en la notaría, eh? Juan sintió la sangre hervir. Proteger a Samuel era su prioridad. ¿Qué quieres, brujo? No tengo el dinero y no voy a vender mis tierras. José el Brujo rió, un sonido áspero. ¿No vas a vender? El coronel dijo que si no entregas por las buenas, vas a entregar por las malas. Y me mandó avisar que ya tiene los papeles en la mano. Un aviso final antes de que las cosas se pongan desagradables. Miró a los otros secuaces que sostenían sus rifles con descuido calculado. El coronel también mandó decir que, si no sales de esta tierra antes del fin de la semana que viene, nosotros te ayudamos a salir. Y no me refiero solo a ti, Juan. Los pequeñines son tan frágiles, ¿verdad? Un accidente puede pasarle a cualquiera. La amenaza era directa, cruel, y apuntaba a Samuel. Juan sintió un pavor gélido subirle por la espalda. Apretó a Samuel contra el pecho. «Ustedes no van a tocar al niño», gruñó la voz baja pero cargada de una furia contenida que sorprendió a José el Brujo. «Vamos a ver, Juan, vamos a ver», dijo José, y entonces, con una seña a sus hombres,
montó en su caballo. Antes de partir, sin embargo, tiró algo al suelo del porche. Era un cerillo encendido, y en el lateral de la casa, donde Juan mantenía un montón de heno seco para los animales, José el brujo había disimuladamente arrojado un poco de queroseno momentos antes de iniciar la conversación. Mientras José y sus secuaces cabalgaban lejos, una pequeña llama parpadeó en el heno. La brisa de la tarde avivó el fuego, y en cuestión de segundos, un humo denso y negro comenzó a subir, seguido por llamaradas que devoraban el heno seco con una velocidad aterradora. El fuego, la casa, Samuel. Juan, con Samuel en brazos, corrió hacia el lateral de la casa, con el corazón a saltos. El fuego se esparcía rápidamente, amenazando consumir todo. La hacienda, la alborada, el hogar de su vida y de su legado, estaba en peligro inminente. El coronel Epaminondas no estaba fanfarroneando. Estaba dispuesto a todo, incluso a incendiar la casa de Juan, para conseguir lo que quería. Todo se estaba desmoronando, y la vida de Samuel, su pequeño Samuel, estaba en riesgo. Juan de Dios estaba acorralado, con el fuego a la espalda, la amenaza al frente, y la vida inocente de Samuel en sus brazos. ¿Cómo conseguiría salir de esta? La desesperación se mezclaba con la rabia, y la rabia se transformaba en una determinación feroz. Él no perdería la hacienda, y mucho menos a su Samuel. Pero ¿qué hacer ahora, con las llamas lamiendo las paredes y el tiempo agotándose? El humo negro y denso subía a los cielos de la hacienda La Alborada, un presagio sombrío que se esparcía por el campo. Las llamas lamían vorazmente el heno seco, consumiendo en segundos lo que había llevado meses cosechar y guardar. Juan de Dios, con Samuel apretado contra el pecho, sintió el calor intenso en el rostro y el olor acre del humo invadiendo sus pulmones. El coronel Epaminondas no estaba bromeando. Aquella era una amenaza real, y si Juan no actuaba rápido, su casa, su legado y tal vez hasta la vida de Samuel serían reducidos a cenizas. «No, no», rugió Juan, su voz ronca de desesperación y rabia. Corrió hacia el pozo, la mente en un torbellino. La hacienda La Alborada tenía un pozo profundo, pero el agua no era suficiente para combatir un incendio de aquella proporción. Necesitaba cubos, ayuda, un milagro. Depositó a Samuel cuidadosamente en el suelo del porche, lejos de las llamas, envuelto en la manta. «Quédate aquí, hijo mío, papá ya vuelve», susurró, con la garganta apretada. Con cubos en las manos, Juan comenzó a ir y venir del pozo, arrojando agua a las llamas, pero era como intentar apagar un incendio con lágrimas. El fuego, alimentado por el heno seco y por el queroseno, avanzaba inexorable. Las paredes de barro de la casa comenzaban a calentarse peligrosamente. Él tosía, los ojos ardiendo, pero no paraba. La imagen de María, sonriendo y plantando flores alrededor de la casa, le venía a la mente, mezclada con el miedo de perder al pequeño. No podía dejar que todo se perdiera. La noticia del incendio, como el chisme, voló. El brillo rojizo en el horizonte fue visto desde lejos, y no tardó para que algunos vecinos, atraídos por la curiosidad y quién sabe un hilo de compasión, comenzaran a acercarse. José, el lechero, fue uno de los primeros en llegar, montado en su burro, con los ojos desorbitados. «Juan, por el amor de Dios, ¿qué pasó aquí?», gritó él bajando apresurado. «Incendio, los matones de Epaminondas», consiguió gruñir Juan entre toses, señalando las llamas. «Ayuda, José, toma más cubos, no podemos perder la casa». Otros vecinos, algunos hombres del campo con sus familias, comenzaron a llegar, con la misma mezcla de curiosidad y aprensión. La solidaridad, aunque tardía y vacilante, comenzó a brotar. Juntos formaron una cadena humana, pasando cubos de agua del pozo hacia las llamas. Pero el fuego era fuerte, y el tiempo corto. Las brasas ya comenzaban a crepitar en el techo de barro. Juan, exhausto, sentía las fuerzas fallar. El cuerpo le dolía, los pulmones le ardían. Miró a Samuel, que observaba la confusión con ojos muy abiertos, lloriqueando de miedo. Aquella escena, el fuego devorando su casa,
El humo invadiendo todo era el clímax de su ruina. Parecía que iba a perderlo todo, exactamente como Epaminondas quería: la tierra, la casa y tal vez la esperanza de un futuro con Samuel. Cuando las esperanzas de Juan estaban casi agotadas y el fuego ya avanzaba hacia la estructura principal de la casa, un ruido de carreta se acercó y una figura familiar bajó apresurada: doña Catalina. No vino sola. Trajo consigo a su nieta, una joven de unos 18 años llamada Isabela, y a 2 hombres robustos de la ciudad vecina que ella había contactado. Isabela cargaba cubos y paños mojados, y los hombres hachas y azadas. «Juan, no te desesperes, vamos a conseguirlo», exclamó doña Catalina, su voz firme y llena de autoridad. Se acercó a Samuel, lo tomó en brazos y lo llevó lejos del peligro, debajo del roble, donde el aire era más puro. «Isabela, quédate con el niño, protégelo», ordenó. Los hombres de doña Catalina, más experimentados y con herramientas adecuadas, comenzaron a cortar las partes del techo que estaban prendiendo fuego, creando una barrera. Doña Catalina, por su parte, coordinaba los esfuerzos, gritando instrucciones, incentivando a los vecinos. La vieja partera, que antes parecía frágil, ahora era una fuerza de la naturaleza. Horas pasaron, en una batalla incesante contra las llamas. El sol ya se había puesto, y la oscuridad de la noche era rota apenas por el brillo aterrador del incendio. Los rostros de los hombres estaban sucios de hollín. El cuerpo de Juan estaba exhausto, pero la determinación era palpable. Finalmente, agotados y con la ayuda de un cambio repentino en el viento que alejó las llamas del cuerpo principal de la casa, consiguieron controlar el fuego. El lateral de la casa, donde el heno estaba almacenado, y parte del techo estaban destruidos, pero el resto de la estructura, incluyendo la habitación de María y de Samuel, estaba a salvo. Juan cayó de rodillas en el suelo polvoriento, la respiración jadeante, el cuerpo temblando de agotamiento y alivio. Doña Catalina se acercó con Samuel en brazos. «Gracias a Dios, Juan, están bien. Fue por un pelo». Juan miró a Samuel, que dormía tranquilo en el regazo de Isabela, bajo la luz de la lámpara. El fuego había sido contenido, pero la amenaza aún era real. Epaminondas había mostrado de lo que era capaz. Se levantó, los ojos fijos en la parte quemada de su casa. No tenía más dudas. El coronel quería destruirlo. El día siguiente amaneció con la hacienda La Alborada, cubierta por una capa de hollín y el olor a humo. Los vecinos ayudaron a remover los escombros, a reparar las partes dañadas. La casa estaba en pie, pero la visión de la destrucción era un recordatorio constante de la crueldad de Epaminondas. Doña Catalina, con la sabiduría de los años, se sentó con Juan en el porche, Samuel en brazos, mientras Isabela preparaba café. «Juan, no puedes quedarte más solo. El coronel no va a parar, va a intentarlo de nuevo», dijo ella con voz grave. «Necesitas ayuda y necesitas defenderte». Juan, desanimado, sacudió la cabeza. «¿Cómo, Catalina? No tengo dinero, no tengo fuerza. ¿Quién me va a escuchar? La ciudad entera me juzga por causa de Samuel». Doña Catalina lo miró con reprobación. «Juan, ese niño es una bendición, y quien juzga no sabe tu historia. Pero tienes que contarla. El coronel va a usar esa historia en tu contra. Va a pintarte como un hombre sin moral. Necesitas adelantarte». La conversación de doña Catalina resonó en la mente de Juan. Contar su historia. ¿Pero qué historia? ¿La del amuleto? ¿La de María? Él no tenía pruebas. Mientras tanto, Epaminondas no perdía el tiempo. Al saber que el incendio no había consumido la casa, su furia fue aún mayor. «Ese Juan de Dios es como una mala hierba, pero voy a arrancarlo de raíz», bramó. Decidió jugar duro. Al día siguiente del incendio, Epaminondas envió a uno de sus abogados a la casa de Juan, acompañado de José el brujo y 2 matones más. El abogado, un hombre de traje y habla suave pero fría, entregó a Juan una orden judicial. No era solo un pedido de pago, era una orden de desalojo, alegando la deuda y además que Juan de Dios era un hombre de moral cuestionable, incapaz de gestionar propiedades y de cuidar de un menor desamparado.
La petición hacía mención directa al bebé de origen dudoso, usando el chisme de la ciudad como base para su argumentación. El coronel había sobornado al notario y al juez de paz de la comarca. Los papeles parecían perfectamente legales. Hasta el fin de la semana, Juan de Dios. Si no sale por las buenas, la justicia sacará al señor, y el niño será llevado a un orfanato en la capital. Ya tenemos la autorización, dijo el abogado, con una sonrisa de victoria. Juan leyó el documento, sus manos temblando. ¿Orfanato? ¿Quitarle a Samuel? Aquello era el fin. No bastaba la hacienda. Ahora Epaminondas quería a Samuel, su única esperanza. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El mundo parecía desmoronarse. La injusticia era avasalladora. Estaba siendo expulsado de su tierra, y su hijo, su Samuel, sería arrancado de sus brazos, todo bajo el velo de la legalidad, pero impulsado por la maldad de un hombre. José, el brujo, con la mirada fría y triunfante, señaló la casa. «Es bueno que vayas arreglando tus bártulos, Juan, y los del niño. El coronel no tiene más paciencia». Juan de Dios se vio sin salida. El incendio casi le había quitado la casa, y ahora la ley, torcida por la influencia de Epaminondas, amenazaba con quitarle a Samuel y la hacienda La Alborada de una vez por todas. Estaba solo contra el sistema, contra el chisme, contra la crueldad. Con la orden judicial en una mano y el amuleto de María, que él había tomado en la otra, Juan sintió que la tormenta había llegado definitivamente. Todo lo que amaba estaba a punto de perderse. ¿Qué quedaba por hacer? La derrota parecía inevitable, un abismo sin fondo. El polvo fino que cubría el porche de la hacienda La Alborada parecía simbolizar la ruina inminente en la vida de Juan de Dios. Con la orden de desalojo en las manos y la amenaza de que se llevaran a Samuel a un orfanato, el hacendado sentía el gusto amargo de la derrota. José el brujo y el abogado del coronel Epaminondas lo observaban con aire de triunfo, como buitres que aguardan a que la presa sucumba. El mundo, antes un lugar de lucha silenciosa, se había convertido en una pesadilla donde la injusticia parecía tener la última palabra. «El señor tiene hasta el fin de la semana, Juan», repitió el abogado, la voz fría y calculadora. «No hay nada que hacer. La ley está del lado del coronel». Juan sintió una rabia primordial, un calor subiendo del estómago al pecho. Miró el amuleto de plata de María que aún sostenía. Aquella pequeña pieza, un corazón con las iniciales J y M, era el único vínculo con el misterio de Samuel, el único hilo de esperanza en medio del caos. Lo apretó con fuerza. «Esta tierra es mía, fue de mi familia. Y Samuel es mi hijo. Ustedes no me lo van a quitar». José el brujo soltó una risa sarcástica. «¿Tu hijo? ¿Un niño aparecido, Juan? Nadie aquí en este rancho cree esa historia. El coronel va a ser el padre de verdad de esta tierra, y el niño, bueno, el orfanato será su padre». En aquel instante de desesperación, de furia contenida, la voz de doña Catalina irrumpió desde el interior de la casa. Se había acercado sigilosamente, alertada por el tono creciente de la conversación. Traía a Samuel en sus brazos y en sus ojos había una chispa de determinación que Juan nunca había visto. «Paren con esto. Ustedes no saben de lo que están hablando». El abogado y José el brujo se giraron sorprendidos. Doña Catalina, a pesar de su edad, tenía una presencia imponente. «Ese niño no es aparecido, brujo, y el coronel no se va a llevar esta tierra, no sin que la verdad salga a la luz». Juan miró a doña Catalina, confundido. «¿Qué verdad?». La vieja partera caminó hasta Juan y con la mano libre alcanzó el bolsillo del delantal. De allí sacó un sobre amarillento y arrugado que ella había guardado por años. «Sabía que este día llegaría, Juan de Dios. Guardé esto para María y después para ti». Extendió el sobre a Juan, sus ojos llorosos pero firmes. «María me entregó esto días antes de morir. Me hizo jurar que solo te lo entregaría si tu vida estuviera en riesgo, si tu honra fuera cuestionada y si una pequeña bendición apareciera en tu puerta». Juan, tembloroso, abrió el sobre. Dentro había un pergamino doblado y descolorido por el tiempo. No era un documento legal,
sino una carta escrita a mano en la caligrafía delicada de María. Sus ojos corrieron por las líneas, y a cada palabra un secreto era revelado, una verdad que cambiaría todo. Mi amado Juan, la carta comenzaba, y la voz de María parecía susurrar en su mente: sé que este es el adiós. La enfermedad me consume, y no hay más tiempo. Pero no quiero partir sin contarte el mayor secreto de mi vida, lo que guardé para nuestra alegría. Recuerdo aquel día de fiesta en la ciudad, en que usamos nuestros amuletos de plata. Yo estaba tan feliz, Juan, y tan ingenua. Conocí a un forastero, un hombre de palabras bonitas y ojos azules como el cielo. Yo, tonta y enamorada de ti, mi Juan, no percibí su falsedad. Él me engañó, y por un breve momento, en un lapso de juventud, caí en sus brazos. De lo que pasó en aquellos días, me arrepentí amargamente, pero era tarde. Meses después, descubrí que estaba embarazada de un hijo que no era tuyo, mi amor, pero que era inocente. Yo sabía que no aceptarías, que la vergüenza sería grande en nuestra familia, y te amaba demasiado para causarte ese dolor. Decidí guardar el secreto. Cuando el bebé nació, un niño lindo de ojos azules como los de su padre, lo entregué a mi prima, Emilia, que vivía en el pueblo vecino y que no podía tener hijos. Ella prometió cuidarlo como si fuera suyo, lejos de los ojos de todos, con la condición de que yo nunca más lo buscara. Mi corazón se partió en 1000 pedazos, Juan, pero sabía que era lo mejor para él, para nosotros. El amuleto aquel que tú me diste, pedí que Emilia lo guardara con él, para que un día, si el destino quisiera, él pudiera saber de dónde vino. Su nombre es Samuel. Yo partí, mi amor, con el corazón roto, pero con la fe de que Dios cuidaría de mi hijo. Y ahora, viendo el fin acercarse, pido perdón por mi falta, y ruego que tú, con tu corazón grande, puedas un día perdonarme y tal vez amar a ese niño, tu sobrino de sangre, mi hijo. Él merece tu amor, Juan, y él te necesita, con amor eterno, tu María. Juan terminó de leer la carta y el mundo giró. Samuel no era hijo de María con un desconocido, fruto de un engaño. Él era hijo de María, sí, pero de un secreto guardado, de una juventud que se perdió por un breve momento. Y él no era hijo de Juan, pero era sobrino de sangre. El amuleto, la prueba de María, el bebé. Todo encajaba ahora. Aquel forastero de ojos azules explicaba los ojos de Samuel. Y la prima Emilia, ella aún vivía en el pueblo vecino. El abogado y José, el brujo, observaban a Juan con impaciencia, pero la emoción en el rostro del hacendado era palpable. ¿Qué es esto, Juan? ¿Más una excusa barata?, se burló José. No es excusa, dijo Juan, la voz embargada, pero con una fuerza recién descubierta. Levantó la carta. Esta es la verdad de María. Comenzó a leer la carta en voz alta, a cada palabra, la emoción apoderándose de su voz. La confesión de María, su arrepentimiento, el nacimiento de Samuel, la entrega a la prima Emilia, el amuleto. Todo fue revelado. Doña Catalina, con lágrimas en los ojos, confirmó: sí, yo ayudé a María en el parto, y yo sabía todo. María me hizo jurar, y la prima Emilia, ella vive en el pueblo, ella puede confirmar todo. El abogado, visiblemente incómodo, intentó interrumpir. Eso es invención. Papel viejo no tiene valor legal. Pero Juan, con una nueva llama en sus ojos, no se dejó abatir. Levantó a Samuel, señalando al niño y al amuleto que ahora él prendía en el cuello del bebé. Este es Samuel, mi sobrino, hijo de María, y el amuleto, este amuleto que el coronel Epaminondas quería usar para desmoralizarme, es la prueba de que María era una mujer honrada, que escondió un secreto por amor para protegerme. Y ahora este niño, al que ustedes llamaron bastardo, es mi única familia, el heredero legítimo de esta tierra. La revelación fue un choque para José, el brujo, y el abogado. La verdad, desnuda y cruda, desmontaba toda la narrativa de inmoralidad que Epaminondas intentaba construir. La injusticia era evidente. La carta de María, guardada por tanto tiempo, era el triunfo de Juan.
Ella no solo desmentía las acusaciones de conducta impropia, sino que también daba a Samuel una identidad, un lugar. De repente, el carruaje del coronel Epaminondas paró ruidosamente en el camino polvoriento. Él había bajado, atraído por la confusión. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está la orden de desalojo? Juan de Dios se giró hacia el coronel, sus ojos chispeando. La orden de desalojo no vale nada, Epaminondas. Intentaste destruirme, intentaste quitarme a Samuel, intentaste quemar mi casa, pero la verdad prevaleció. María, la mujer que intentaste avergonzar, es la madre de este niño, y esta carta prueba su honra y la conexión de Samuel con esta tierra. El coronel, pálido, intentó argumentar, pero la verdad ya estaba en el aire. Los vecinos que habían presenciado la escena, los hombres que ayudaron a apagar el fuego, todos oían la historia. El chisme, antes un veneno, ahora se convertía en la voz de la justicia. La injusticia no sería hecha. En un enfrentamiento final de miradas, Juan y Epaminondas se encararon. El coronel, acostumbrado a imponer su voluntad por la fuerza y por la mentira, estaba por primera vez sin palabras desenmascarado. La justicia, si no divina, estaba siendo hecha allí, en aquel suelo batido de la hacienda La Alborada, ante los ojos de todos. El abogado, consciente del giro del juego y con miedo de verse envuelto en un escándalo, comenzó a retroceder. José, el brujo, percibiendo que la situación se había vuelto contra ellos, montó en su caballo su bravuconería desaparecida. Epaminondas, con el rostro rojo de furia y vergüenza, percibió que había perdido. La carta de María, el testimonio de doña Catalina, la inocencia de Samuel y la dignidad inquebrantable de Juan habían vencido su avaricia. Con un gruñido, se giró y entró en su carruaje, partiendo en medio de una nube de polvo y al silencio incómodo que siguió. La crisis había pasado, la verdad estaba revelada. Samuel, el bebé misterioso, era en realidad Samuel de Dios, el sobrino nieto de Juan, el vínculo de María con el futuro. La hacienda estaba a salvo y la honra de Juan restaurada. Pero, ¿y ahora? ¿Cómo sería el mañana? La hacienda. La Alborada estaba en ruinas, la deuda aún existía, y Juan tenía un nuevo propósito, pero también nuevos desafíos. El sol se ponía tiñendo el cielo de tonos de esperanza, pero también de incertidumbre. La verdad había salido, pero la vida, con sus altos y bajos, apenas comenzaba para Juan de Dios y su pequeño Samuel. ¿Crees que se hizo justicia para Juan de Dios y Samuel? Deja tu comentario y dinos qué te pareció este giro inesperado. El sol de aquel día, en vez de ponerse, parecía nacer nuevamente sobre la hacienda La Alborada. La verdad, liberada de aquel sobre amarillento, barrió las nubes de mentiras y malicia que el coronel Epaminondas había intentado sembrar. Los vecinos, antes cómplices silenciosos del chisme, ahora observaban a Juan de Dios con nuevos ojos, ojos de respeto y admiración. La figura del hacendado, antes curvada por el dolor y la soledad, ahora se erguía, altiva, protegiendo a Samuel, su sobrino nieto, su hijo de corazón. El coronel Epaminondas, humillado y desenmascarado, se batió en retirada, su poder e influencia sacudidos por una simple carta y la valentía de un hombre de bien. Aquel era el fin de su intento de usurpación, la hacienda. La Alborada estaba a salvo, y la honra de Juan, restaurada. Pero la tormenta había dejado sus marcas. El lateral de la casa aún estaba quemado, las tierras resecas por la sequía y la deuda con el coronel, aunque ahora bajo escrutinio de la comunidad, aún flotaba en el aire. Sin embargo, el peso más pesado, el de la injusticia y la desmoralización, había sido levantado. En los días que siguieron, la comunidad, avergonzada por su propia rapidez en juzgar, comenzó a ofrecer ayuda. Doña Catalina, la partera sabia y fiel, se convirtió en un pilar de apoyo, no solo para Juan, sino para Samuel. Isabela, su nieta, una joven de corazón puro, se dedicó a ayudar a Juan con los quehaceres de la casa y principalmente con el cuidado de Samuel. Ella enseñó a Juan a hacer papillas,
a coser pequeñas ropas y a entender los llantos del bebé con una paciencia que él no poseía. La hacienda La Alborada poco a poco comenzó a sentir las primeras señales de un nuevo tiempo. Fue doña Catalina quien se ofreció a ir al pueblo vecino y conversar con Emilia, la prima de María, confirmando cada palabra de la carta. Emilia, ya anciana y cansada, lloró de alivio al saber que Samuel había encontrado su camino hacia la familia de María y testificó ante el notario que el niño era, de hecho, el hijo de su prima, entregado a ella en secreto. Con eso, la paternidad de Samuel, ahora reconocido como Samuel de Dios, el heredero legítimo de la hacienda La Alborada, fue formalmente establecida. El chisme se cayó. El juicio se convirtió en perdón. Pasaron meses. La hacienda La Alborada, antes un símbolo de decadencia, comenzó su jornada de cura y reconstrucción. Los vecinos, impulsados por la culpa y por el deseo de redención, se unieron a Juan. Hombres y mujeres, de todas las edades, vinieron con sus herramientas, sus manos callosas y sus corazones abiertos. En pocos días, la parte quemada de la casa fue reconstruida, más fuerte y más bonita que antes. Los techos fueron rehuidos, las paredes encaladas, y el olor a humo dio lugar al aroma fresco de cal y madera nueva. Y entonces, como una bendición divina, la lluvia llegó. No una lluvia cualquiera, sino una tormenta bendita, que duró días y regó la tierra sedienta. El campo, antes castigado por la sequía, comenzó a reverdecer. Los arroyos se llenaron, los pastos brotaron, y la esperanza, antes marchita, floreció en cada rincón de La Alborada. Juan, con la ayuda de vecinos y de Isabela, que ahora era como una hija para él, plantó nuevas semillas, reactivó los cultivos y vio el ganado engordar. Salto de tiempo. 2 años. 2 años pasaron desde la noche del fuego y de la revelación. La hacienda La Alborada era una nueva hacienda. El verde exuberante cubría las colinas y el olor a café nuevo y a pastel de maíz casero, cortesía de Isabela, llenaba la casa que ahora era un hogar vibrante y acogedor. Juan de Dios, con 60 y pocos años, exhibía una vitalidad que no tenía hace décadas. Las arrugas en su rostro aún contaban historias, pero ahora eran historias de superación y de amor. Samuel, con casi 3 años, era un niño alegre y lleno de vida. Sus ojos azules, antes misteriosos, brillaban con la inocencia y la curiosidad de un niño amado. Corría por el porche, los pies descalzos en la tierra tibia, que llamando a Juan Papá Juan, con una dulzura que derretía el corazón del viejo hacendado. El amuleto de plata de María, el pequeño corazón con las iniciales J y M, era ahora una de sus piezas más queridas, usada en un pequeño cordón en su cuello. Juan le había contado a Samuel a su manera simple la historia de su madre biológica, María, y de cómo ella lo amó tanto hasta el punto de garantizar su futuro. La hacienda prosperaba. La cosecha de café fue abundante y el precio del ganado, bueno. Juan consiguió pagar la deuda con el coronel Epaminondas, no sin una sonrisa de satisfacción. Epaminondas, por su parte, había perdido gran parte de su influencia. La historia de la hacienda La Alborada se esparció y la comunidad, ahora unida en torno a Juan y Samuel, se rehusaba a dar crédito al coronel. Su avaricia, antes una fuerza, se había convertido en su ruina. La vida de Juan, antes solitaria y amargada, era ahora llena de risas, de ruidos de niño, de conversaciones con Isabela y doña Catalina, que se habían convertido en parte de su familia. Isabela, con su dulzura y su amor incondicional por Samuel, era la luz de la casa. Ella cuidaba de Samuel como si fuese su propio hijo, y Juan la veía como la hija que la vida le había negado. Un nuevo tipo de familia se había formado en la hacienda La Alborada, una familia construida sobre el perdón, la verdad y el amor. En una tarde soleada, Juan estaba sentado en el porche, Samuel en su regazo, comiendo una rebanada de pastel de maíz que Isabela había preparado. Los dos observaban el horizonte, donde el sol comenzaba a acostarse, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos. El olor a tierra mojada por la lluvia reciente,
y el canto de los pájaros llenaban el aire. Samuel señaló el sol poniente, sus ojos azules brillando. «Papá Juan, ¿el sol se va a dormir?». Juan sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. «Se va así, hijo mío, pero mañana vuelve para un nuevo día. Y la vida es así, Samuel. Siempre un nuevo día, una nueva esperanza». Abrazó al niño con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo acurrucarse en sus brazos. La hacienda La Alborada, que un día fue casi destruida por el fuego y por la maldad, era ahora un oasis de renovación y amor. El pasado, con sus dolores y secretos, había sido desvelado y aceptado. El presente era un regalo, y el futuro, el futuro prometía ser brillante, con la esperanza que Samuel trajo en sus ojos azules y en el corazón grande de Juan. «Sabes, amiga mía, la vida es realmente una cajita de sorpresas, ¿no es así? Pensamos que todo está perdido, que no hay más salida, y de repente el destino nos juega una broma, nos regala un giro que cambia todo». La historia de Juan de Dios nos muestra que incluso en las mayores adversidades, en la soledad más profunda, la fe y el amor pueden resurgir, más fuertes que nunca. La esperanza es como la lluvia en el campo. Siempre llega, trayendo renovación y vida nueva. Y la verdad, amiga mía, siempre encuentra una manera de salir a la luz, trayendo justicia y paz a los corazones. Si te emocionaste con esta historia de superación y amor, con la lucha de Juan de Dios y la inocencia del pequeño Samuel, deja tu me gusta aquí en el video para fortalecer nuestra comunidad. Comparte esta narrativa con aquella amiga que también adora una buena historia del interior y que necesita una dosis de esperanza. Y si aún no eres parte de nuestra familia, haz clic en el botón de suscribirse para no perderte ninguna de nuestras próximas jornadas, donde la vida nos enseña sus más bellas lecciones. Que tu vida, así como la de Juan de Dios, sea siempre un nuevo amanecer, repleta de fe, valentía y sobre todo mucho amor. Porque al final de cuentas, es el amor el que transforma desiertos en jardines y el que nos hace creer que no importa cuán oscura pueda parecer la noche, el sol siempre vuelve a brillar. Un gran abrazo y hasta la próxima historia.